Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Amigos de María Visión, bienvenidos una vez más a este programa que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Este es un programa donde nosotros tratamos de una forma muy sencilla, muy accesible, de explicar aquello que nos hace ser católicos y sentirnos orgullosos de serlo, los básicos de nuestra fe. Soy Rafael Piña Valdés y es para mí un gran honor, una gran alegría poder estar aquí con ustedes en este espacio de María Visión, alcanzando, muchísimos rincones, no solamente de México, sino de todo el continente americano. Un saludo a todos los que siguen esta emisora, este espacio, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en El Salvador, en Panamá, y también en todo Sudamérica. Son varios países los que nos siguen también. Un abrazo a todos los que nos unen. Dos cosas importantísimas. La primera de ellas, la lengua castellana, la lengua de Cervantes. Y también la fe católica, la más importante de todas. La fe católica que, sin distinción de raza, de nacionalidad, sin ninguna otra distinción, nos hermana, nos hace ser uno. Y no en el sentido poético, sino en el sentido literal, en el sentido metafísico. En Cristo somos realmente uno. A través de sus sacramentos todos somos uno. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, este es un programa no solamente para católicos. Le doy la bienvenida también a aquellos que sin ser católicos siguen este espacio, siguen María Visión y que tal vez sin estar totalmente de acuerdo con lo que aquí decimos, están dispuestos a compartir con nosotros el espacio, a manifestar sus opiniones vía el correo electrónico, vía los medios como el Facebook o el teléfono, y que de alguna otra forma quieren escuchar lo que aquí decimos, lo que aquí compartimos, lo que nosotros proponemos para los católicos. También bienvenidos todos aquellos que sin ser católicos están en este espacio. Ahora, ya que estamos hablando de las formas de contacto, se las digo ahora al inicio del programa. Tenemos el correo electrónico apologetica@mariavision.com, está apareciendo ahí en su pantalla, donde ustedes pueden hacer llegar comentarios, sugerencias de temas, etc. Si ustedes así lo desean, cuando nos escriban, por favor incluyan en la línea de asunto o subject de dónde son, de dónde nos están escribiendo. Así de alguna u otra forma es más fácil para nosotros por lo menos mencionarlos durante este programa. Si no les mencionamos, sepan que durante la semana, el transcurso de los días, leemos todos sus correos. También tenemos una página en Facebook. Este programa tiene una página que se llama igual que este espacio, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Tengan cuidado simplemente, busquen que diga programa de televisión. Donde dice programa de televisión, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, pueden entrar ahí. Lo interesante de esta red social es que además de interactuar con un servidor, con quienes atendemos esta página, también pueden interactuar entre las personas que están viendo en diferentes partes del mundo. Eso me parece muy enriquecedor. Por último, tenemos también la vía del correo electrónico. Perdón, no es cierto. Esa ya la mencioné. La vía del teléfono. En los cortes va a aparecer en su pantalla el teléfono de María Visión, donde también ustedes pueden hacernos llegar, sus preguntas, sus comentarios, sus saludos. Los agradecemos mucho. Ahora, ¿qué pasa para todos aquellos que están atentos al programa cada semana o que tal vez hoy es la primera vez que nos sintonizan y que por alguna otra razón no pueden o no quieren comunicarse ni vía correo electrónico, ni vía Facebook, ni vía telefónica? Simplemente por el hecho de estar ahí les agradecemos. Y ofrecemos, hay que decirlo a la entrada del programa, orar por todos ustedes. Por todos los que comparten un minuto o todos los minutos que dura este programa, ofrecemos orar por ustedes, por sus intenciones, por sus necesidades. Estén de acuerdo o no con lo que aquí decimos, lo compartan o no, oramos por ustedes. ¿Qué pedimos a cambio? Que ustedes, si así lo desean, oren también por nosotros, por las intenciones de María Visión, por nuestras necesidades, para que podamos seguir adelante con esto que, día a día llega a muchísimos rincones, a muchísimas casas. La verdad, nosotros no dejamos de sorprendernos de cada vez que conocemos a alguien que sintoniza María Visión en rincones a veces muy, muy alejados de alguna gran ciudad o en pequeños rincones de algún otro país. La verdad es que muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Ahora, la introducción general. ¿Qué es la apologética? Porque este programa se llama así, apologética. ¿Qué es esta palabra extraña? Es una palabra de origen griego que en su etimología significa defensa.
y que los primeros cristianos utilizaron para exponer al mundo al que se enfrentaban las razones de su fe. Hay una cita en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, versículos del 13 en adelante, donde San Pedro dice, hay que dar razones de nuestra esperanza. Hay que darle una respuesta al que nos pida razón de nuestra esperanza. Entonces San Pedro nos exhorta a estar siempre preparados. De ahí que el cristiano tenga que estar constantemente yendo a las raíces de su fe, constantemente evaluando su fe, constantemente buscando la razón de su esperanza, cimentando su esperanza en Cristo, para poder responder, para poder dar una razón a aquel que nos la pida. En primer lugar es para nosotros, Eso de conocer nuestra fe, eso de orar, eso de profundizar nuestra fe, en primer lugar es para nosotros. En segundo lugar es para poder compartir con los demás. Así nos lo exhorta San Pedro, el primero de los papas, aquel al apóstol al cual Jesucristo nuestro Señor le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay algo muy importante que San Pedro dice. Al final de este pasaje en el cual nos exhorta, dice, háganlo sin embargo siempre con dulzura y respeto. La dulzura y el respeto son fundamentales, indispensables para compartir las razones de nuestra fe. Sin dulzura y sin respeto podremos tener los mejores argumentos, las mejores palabras, podemos ganar un debate, pero no estaremos contribuyendo a ganar un alma. Y nosotros hay que recordar que esta labor no la hacemos para hacernos famosos, para adquirir buen nombre, para que nos admiren o nos digan elogios. No, nosotros tenemos que hacer esto por amor al prójimo, por amor a Dios en primer lugar, y después por amor al prójimo. Recordemos que dentro de las obras de misericordia espiritual están enseñar al que no sabe y corregir al que se equivoca. La apologética puede muy bien insertarse en este campo, puede muy bien ayudar en este campo, ayudar a enseñar al que no sabe y corregir al que se equivoca. Muy bien. Habiendo dicho eso, pues yo les invito a que se queden el día de hoy con nosotros, porque estaremos tocando un tema que me parece bastante necesario e interesante. Hoy estaremos hablando de la Cuaresma, pero bueno, no hablaremos en términos generales sobre qué es la Cuaresma, no. Tocaremos particularmente dos pasajes, dos pasajes que espero nos ayuden a vivir mejor el tiempo de Cuaresma cuando éste llega a nuestras vidas. Cada año la Iglesia nos propone dentro de su calendario litúrgico este periodo de 40 días, Cuaresma, de ahí la raíz, en el cual nosotros estamos llamados a intensificar la oración, a intensificar la penitencia, a intensificar nuestra búsqueda de Dios. En la Cuaresma, a través de signos externos como el ayuno o la abstinencia de carne o la mortificación del cuerpo, nosotros nos desprendemos externamente de nosotros mismos, de nuestros gustos, de nuestras apetencias, nos desprendemos de todo esto. ¿Para qué? Para hacerle espacio a Dios. Digamos que hacemos espacio en nuestro interior, comiendo menos, tal vez no comiendo carne, tal vez refrenando algunas otras cosas que es sano refrenar. Hacemos espacio dentro, ¿para qué? Para hacer espacio para Dios, para que Dios tenga un lugar donde venir. Me despojo para que Dios pueda venir. Ahora, estos son los signos externos, pero también la Cuaresma nos llama, sobre todo, la palabra que lo podría resumir es a la conversión, a volver el corazón, esto es conversión, ¿no? A volver el corazón a Dios. Y la Iglesia, que sigue a Jesucristo durante 20 siglos, que ha meditado y ha propuesto esto a sus fieles, pues se ha vuelto maestra en los medios y en los métodos para proponer esto. Y un medio excelentísimo para proponernos esta conversión es la liturgia. La liturgia nos va guiando día a día, por ejemplo, pensemos en la liturgia de la Eucaristía, con sus lecturas, en la liturgia de la palabra, nos va guiando en este camino de la conversión. Y vamos a encontrar una constante. Durante el tiempo de Cuaresma estamos llamados a clamar al Señor, a levantar la voz al Señor, a decirle al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta sobre estas mortificaciones, corporales, sobre estos propósitos cuaresmales, sobre estas prácticas, ayuno, abstinencia, etcétera, etcétera, algo que tenemos que tener nosotros muy en cuenta es que uno de sus propósitos no es que nosotros al final de esos 40 días aumentemos,
nuestro ego o nuestra autoestima, alguien que use esa palabra diciendo, mira cómo fui capaz durante 40 días de no comer carne los viernes. Un ejemplo. Mira cómo fui capaz durante 40 días de ofrecer en sacrificio no comer chocolates. O mira cómo fui capaz durante 40 días de no tomar cerveza. Estoy poniendo ejemplos al aire, ¿no? El propósito no es que nosotros digamos, caray, sí soy capaz, puedo con mis propias fuerzas. No. El propósito de estas prácticas externas es que nosotros nos demos cuenta de nuestras debilidades precisamente. Que absteniéndonos de comida, a través del ayuno, por ejemplo, o absteniéndonos de ciertas comidas con la abstinencia, sintamos hambre. Y que el hambre física que estamos sintiendo nos lleve a sentir hambre espiritual, hambre de Dios, y nos lleve a reconocer nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestra debilidad, y que entonces podamos recurrir a Dios. Porque vamos a ser honestos, muchas veces se nos olvida, y muchas veces nos volvemos autosuficientes, sobre todo en el mundo que vivimos hoy, tan tecnologizado, con tantos recursos al alcance de tantas personas, donde más de alguno puede caer en la tentación. Este es un tema también propio de la Cuaresma, las tentaciones, lo estaremos viendo más adelante, donde más de alguno puede caer en la tentación de la autosuficiencia, de decir, yo no necesito a nadie, yo me basto a mí mismo. En otras palabras, yo soy mi propio Dios. Yo soy mi propio Dios, no necesito a nadie, ni mucho menos a Dios. La Cuaresma tiene como propósito que nosotros entendamos y comprendamos que somos débiles, que somos limitados. La Cuaresma de alguna forma es un periodo de prueba. Y pensemos en una prueba, en un examen escolar. ¿Cuál es el propósito de los exámenes escolares? Que el profesor sepa lo que los alumnos saben o han aprendido acerca de las lecciones que ha estado impartiendo, ¿sí? Pero otro propósito es también que los alumnos se den cuenta de lo que no saben. Cuando llegan preguntas para las cuales no tienen respuesta, se dan cuenta de que no saben eso. Pues la prueba, digamos, de la Cuaresma está orientada en este sentido, que nos demos cuenta de lo que no sabemos, de lo que nos hace falta. No que Dios se dé cuenta, Dios ya lo sabe, nos conoce mejor que nosotros mismos. Es que nosotros nos demos cuenta. Vamos a hacer un corte. Yo te invito a que te quedes con nosotros, que tengas a la mano el catecismo y la escritura, porque estaremos citando de ambos para complementar nuestro tema de hoy, pasajes de Cuaresma. Vamos a un corte y regresamos. Most glorious Lord, you sent your Son. And I will give you thanks for all you have done, King of heaven and earth. Now the blind can see. Amigos, estamos de regreso. Muchas gracias por seguir con nosotros. Agradezco también a los que ya se están comunicando vía correo electrónico, vía Facebook, vía telefónica. Por ejemplo, Lourdes Bretón, como siempre. Lourdes, un abrazo hasta la bellísima Puebla de Los Ángeles, en México. Y también a María Josefina Santos de Tlatelolco, en México también. Muchísimas gracias por sus comentarios. Cuenten con nuestras oraciones. Agradezco en el correo electrónico a Justo César Estrada Olivo de Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, un abrazo. A Olga Garza, a Andrea Núñez, que escribe aquí de Guadalajara, un abrazo, Andrea. Y a Edgar Pedraza y Vilma Molina, Vilma que nos escribe desde Honduras, un saludo, también un abrazo a nuestros hermanos en Centroamérica. Estamos hablando hoy sobre 2 pasajes de Cuaresma, así se llama el tema, ¿no? ¿Por qué 2 pasajes de Cuaresma? Bueno, porque hemos seleccionado 2 de los muchos pasajes que nos propone la liturgia de la Iglesia durante la Cuaresma. Ustedes saben que el tiempo de Cuaresma se desarrolla a lo largo de 5 domingos. Y saben también que nuestros tiempos litúrgicos tienen 3 distintos ciclos, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. En cada uno de estos ciclos, los domingos de Cuaresma tienen sus propias lecturas. Sin embargo, hay una lectura que aparece invariablemente en alguno de estos domingos de Cuaresma, en el primero de hecho,
independientemente de cuál sea el ciclo. Y es la lectura de los evangelios donde se nos habla de las tentaciones de nuestro Señor en el desierto. Es muy propio iniciar el camino cuaresmal sabiendo por qué lo estamos haciendo. Estamos imitando a Cristo. Bueno, estamos buscando imitarle. Y por eso vamos a hablar de este pasaje de las tentaciones como uno de estos dos que hemos elegido. ¿Cuál será el segundo pasaje? Bueno, hay muchos. Son 5 domingos. Son 3 ciclos distintos. Bueno, el segundo que hemos elegido es el pasaje de la transfiguración, que se nos propone también como lectura en algún domingo de Cuaresma de alguno de estos ciclos. Porque, según lo quiero compartir, entiendo que el pasaje de la transfiguración nos dirige la mirada inmediatamente hacia el propósito de esta Cuaresma. ¿Cuál es el propósito de vivir la Cuaresma? ¿Cuál es el propósito de 40 días de sacrificios, de oración, de buscar anhelantes a Dios, de buscar convertir el corazón? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Vivir una Santa Pascua, estar preparados para la Pascua del Señor, para aquel triduo pascual que es el centro y el corazón del año litúrgico de los católicos. Entonces nosotros no podemos perder esto de vista, porque si no tenemos en vista, en mente, el triduo pascual, alguien podría confundirse con las prácticas cuaresmales pensando que son un fin en sí mismas, cuando no lo son. En realidad son un medio para llegar a algo más, a algo mejor. ¿A cuál fin estamos anhelando llegar? Estamos anhelando llegar bien preparados, con el espíritu dispuesto a la Pascua. Por eso también durante el tiempo de Cuaresma es muy propio asistir a ejercicios espirituales, sumergirnos más en el estudio de la Escritura, sumergirnos en el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué no? También tan desconocida herramienta. Bueno, es un tiempo para prepararnos. Antes de iniciar con este primer pasaje, una respuesta rápida a una pregunta muy común. La he recibido en correos electrónicos, en el Facebook, en llamadas. ¿Por qué año con año cambia la fecha de la Cuaresma y por ende también de la celebración de la Pascua? ¿Por qué año con año varía? ¿Por qué no tenemos una fecha fija? Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué no celebramos la Pascua el 15 de abril? Estoy diciendo una fecha al aire. ¿Y por qué no hacemos del 15 de abril cada año nuestra fiesta de Pascua? Independientemente si aquel 15 de abril cae en lunes, en martes, en jueves. ¿Por qué no? ¿Por qué varía? Bueno, hay que saberlo. Hay que entender que desde el Concilio de Nicea en el siglo IV, en el año 325, la Iglesia se puso de acuerdo acerca del cómo determinar la fecha para la Pascua. Y para nosotros, la Iglesia en Occidente, la manera de determinar la fecha de la Pascua es la siguiente. Se toma como punto de referencia el equinoccio de primavera, que por lo general es entre el 20 o el 21 de marzo. Esa es la referencia, el equinoccio de primavera. Después se observa la primera luna llena después del equinoccio. Esto puede ser unos cuantos días después o puede ser varios días después. Muy bien. La primera luna llena después del equinoccio de primavera nos va a dar nuestra siguiente señal. Y entonces lo que se hace es, se toma el domingo siguiente a esa luna llena, y ese domingo es el domingo de Pascua. Así se determina. Entonces, por eso tenemos que se va moviendo la fecha año con año, y a veces puede caer muy temprano en el año y a veces puede caer ya un poquito más tarde, digamos. A veces puede caer prácticamente casi en la tercera semana de marzo y a veces puede caer en la tercera semana de abril. Bueno, porque dependemos en este sentido de la luna. Lo voy a repetir rápidamente. Nuestra primera referencia es el equinoccio de primavera. Después vemos la primera luna llena que viene después del equinoccio. Y una vez teniendo el día de la luna llena, vemos el domingo siguiente y ese domingo es el domingo de Pascua. Ahí está una respuesta rápida a una pregunta muy frecuente. Ahora, como hemos dicho que hoy tocaremos dos pasajes que la liturgia de la Iglesia nos propone, es conveniente hacer un preámbulo acerca de la importancia de la liturgia y del tiempo que nos va marcando a lo largo del año. Quiero compartir un pasaje
del Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1171. 1171. Dice así: el año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. Lo repito. El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. El único misterio pascual. ¿A qué se refiere? Alguien tal vez no esté familiarizado. ¿Qué es esto del misterio pascual? El misterio, recuerden, hace mucho que no lo digo, lo recuerdo hoy, que cuando usamos la palabra misterio, no nos estamos refiriendo a algo que no comprendemos, a algo oscuro, algo para la cual no hay respuesta. No. Cuando nosotros en lenguaje de fe utilizamos la palabra misterio, nos estamos refiriendo a algo que es inagotable. No decimos misterio porque sea incomprensible, sino porque es inagotable. Misterio, ¿por qué? Porque podemos conocer mucho de él, pero nunca lo conoceremos todo en esta tierra. Es inagotable. El misterio pascual entonces se refiere a la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y nos dice aquí, el año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. Es decir, tiene allí su centro, tiene allí su culmen, y es de alguna forma el desarrollo de ese misterio. Por eso, en el año litúrgico nosotros celebramos la encarnación de Cristo y tenemos un periodo que nos prepara para celebrar su encarnación y celebrar su segunda venida. Este es el periodo del Adviento. Tenemos el tiempo de Navidad, que nos alegra el corazón recordando que el Señor se hizo uno de nosotros. Tenemos el tiempo de Cuaresma, del cual estamos hablando hoy particularmente. Tenemos el tríodo de Pascua. Tenemos el tiempo pascual con sus 7 semanas de alegría. Tenemos lo que se conoce tiempo ordinario, que de ordinario tiene poco porque siempre es algo extraordinario estar conociendo y profundizando en la vida del Señor. Y distribuidos en estos tiempos litúrgicos tenemos distintas fiestas, que unas más, otras menos, nos están ayudando a entrar en este misterio único de la Pascua del Señor. Entonces, que nos quede claro, todo el año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. Dice el Catecismo en el párrafo ahora 1095. Por eso la Iglesia, especialmente durante los tiempos de Adviento, Cuaresma y sobre todo en la noche de Pascua, relee y revive todos estos acontecimientos de la historia de la salvación en el hoy de su liturgia. Me gusta cómo hace este énfasis, en el hoy de su liturgia. Pero esto exige también que la catequesis ayude a los fieles a abrirse a esta inteligencia espiritual de la economía de la salvación, tal como la liturgia de la Iglesia la manifiesta y nos la hace vivir. A ver, ¿a qué se refiere este párrafo? Pues nos dice que durante los tiempos del año litúrgico, particularmente Adviento, Cuaresma y sobre todo la noche de Pascua, cuando nosotros releemos las lecturas de la Escritura que se nos proponen para estos días, lo que estamos haciendo es reviviendo también aquellos acontecimientos de la historia de la salvación. ¿Y cómo los estamos reviviendo? Los revivimos en el hoy de la liturgia. Y aquí quiero compartir un pasaje de San Agustín. San Agustín dice que una cosa es el hecho, el evento histórico que tuvo lugar una única vez en la historia, por ejemplo, la Pascua de Cristo. Su pasión, su muerte y su resurrección es un hecho histórico que tuvo lugar una única ocasión. Pensemos hace 2000 años prácticamente. Y dice San Agustín, pero entre esa realidad, entre esa verdad histórica, no hay contraposición con la verdad litúrgica. Dice él, hay una verdad histórica y hay una verdad litúrgica, pero no se contraponen porque la liturgia revive aquellos hechos que fueron únicos una y otra vez, nos los hace presentes una y otra vez, no los repite. Y quiero citar directamente este pasaje de San Agustín, porque él en el siglo IV nos manifiesta lo que la fe de la Iglesia era ya en el siglo IV al respecto de la liturgia y su importancia. Dice él, nosotros creemos firmemente, hermanos, que el Señor ha muerto por nuestros pecados.
Todo aquello sucedió una vez y para siempre. Ustedes lo saben muy bien. Y sin embargo, nosotros tenemos solemnidades litúrgicas que celebramos en el transcurso del año, según vienen las fechas de eventos particulares. Entre la verdad de estos eventos y las solemnidades de la liturgia no hay contradicción. Como si alguno pudiera pensar que la remembranza de la liturgia es una mentira. La verdad histórica es aquello que aconteció una vez y solo una vez. Pero la liturgia hace de aquellos eventos algo siempre nuevo para los corazones y para que los celebremos los eventos con fe. La verdad histórica muestra los eventos justo como sucedieron, pero la liturgia, si bien no los repite, los celebra y previene que sean olvidados. Esta es la clave, yo creo, de este pasaje de San Agustín. La liturgia, si bien no los repite, los celebra y previene que sean olvidados. Por lo tanto, sobre la base de la verdad histórica, nosotros decimos que la Pascua de Cristo sucedió una única ocasión y que no sucederá otra vez. Pero sobre la base de la liturgia podemos decir que la Pascua sucede cada año. Gracias a la liturgia, gracias a la liturgia, la mente humana alcanza la verdad y proclama su fe en el Señor. Espero que haya quedado claro. Vamos a hacer un corte y entonces vamos a regresar a sumergirnos en estos pasajes de la liturgia que nos propone la Iglesia que nos ayuden a vivir una mejor Cuaresma. Vamos a un corte y regresamos. King of heaven and earth, I will lift my eyes unto your throne. I will lift my voice to praise you alone. I will give you thanks for all you have done. King of Gracias por seguir con nosotros, amigos. Estamos viendo los mensajes, algunos de los mensajes que están publicando en la red social Facebook. Les recuerdo la página Apologética Razones de Nuestra Esperanza, programa de televisión. Ahí ustedes pueden ir y compartir, con otros televidentes también lo que están opinando acerca del programa. Saludo a Aldair, que nos escribe en esta página desde Zitácuaro, Michoacán, y que pide saludos para la familia Nicanor Guzmán. Bueno, pues ahí está. Y dice él, ya pasa los saludos del Facebook. Aquí estoy, Aldair. Julio Juan Anaya, también muchas gracias por tu comentario. Joaquín Ambrosio en La Concordia, en el estado de Chiapas. Un abrazo a ti, Joaquín, y a los hermanos de La Concordia en Chiapas. Si Dios lo permite, nos veremos por ahí próximamente. También Alberto Mexicano, no sé si es tu apellido o sea un nick, de cualquier forma me gusta mucho, Alberto, un saludo también, cuenta con nuestras oraciones. A Guillermo Pardo desde Panamá, en La Chorrera, dice, gracias a María Visión. Bueno, gracias a ti, Guillermo, por dejar a María Visión entrar en tu hogar. Un saludo también hasta Panamá. Alexis Reyes desde Montemorelos, Nuevo León, muchas gracias, saludos a toda tu familia, la familia Reyes Salazar. Elvira del Ángel Rocha, también muchas gracias desde Ciudad Madero, ella en México también, gracias Elvira. Rita María Muñoz, Adriana Guadalupe González, gracias también a ti desde Apatzingán. Y son muchos otros más. Gracias por sus comentarios. La página Apologética Razones de Nuestra Esperanza, programa de televisión. Es momento de que tomemos la escritura. Estamos hablando de que hoy tenemos dos pasajes que la liturgia de la Iglesia nos propone para meditar durante la Cuaresma. El primero de ellos tiene que ver con las tentaciones del Señor en el desierto. Y yo creo que más o menos, mal que bien, nosotros todos estamos familiarizados con estos pasajes. Aparecen en los evangelios, por lo general, en los primeros capítulos. Yo quiero ir aquí particularmente al Evangelio de San Lucas, pero las tentaciones son propias de los evangelios sinópticos, de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y vamos a encontrar cómo el Señor, después de su bautismo, es llevado por el Espíritu, así lo relatan los evangelios, al desierto. Y en algunos casos los pasajes evangélicos nos dicen explícitamente para qué.
Dicen, fue llevado al desierto para ser tentado por el demonio. Para ser tentado. Y aquí es importante que nosotros leamos estos pasajes de los evangelios en clave tipológica. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿En clave qué? Tipológica. Lo hemos mencionado muchas veces en este programa. La tipología es aquello que nos hace ver la profunda unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La tipología viene descrita en los párrafos 128, 129 y 130 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y siguiendo a San Agustín, nos enseña que hay que ver cómo el Nuevo Testamento ya estaba latente en el Antiguo y cómo el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo. Es decir, que nosotros leamos los hechos y los eventos del Antiguo Testamento como una prefiguración para Cristo, que Cristo va a venir y va a darles pleno y definitivo cumplimiento. Así pues, tenemos que leer los pasajes que nos relatan las tentaciones en el desierto que sufrió nuestro Señor, mirando a aquellos eventos del Antiguo Testamento que eran una prefiguración para esto. Ejemplo muy particular. ¿A qué te recuerda el desierto y el número 40 cuando pensamos en términos del Antiguo Testamento? Nos recuerda inmediatamente a los 40 años que pasó el pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, digamos de alguna forma vagando por ahí. Un tiempo de prueba, un tiempo de purificación también. ¿Purificación de qué? De los siglos, digamos, de contaminación espiritual que el pueblo de Dios había adquirido durante su estancia en Egipto. Es imposible pensar que durante siglos de estar conviviendo con un pueblo extranjero, las costumbres no se mezclen un poco. Y Dios tenía muy claro cuál era su plan para el pueblo de Israel. Y sabía muy bien que aquel pueblo necesitaba purificarse de todo aquello. Entonces surge aquí la figura de los 40 años en el desierto como un tiempo de purificación. Pero también surge la figura de los 40 años en el desierto como un tiempo de prueba. Pensemos, por ejemplo, en el capítulo 15 del libro del Éxodo, donde dice en el versículo 25, allí, está hablando de Dios, le dio decretos y normas. Está hablando de Dios con respecto a Israel. Y lo puso a prueba. Éxodo 15, 25. Allí le dio decretos y normas y lo puso a prueba. Y después, ¿qué nos va a compartir el capítulo 16 y 17? Estos son los capítulos 15, 16 y 17, donde ya se nos narra la marcha por el desierto del pueblo de Israel. Bueno, nos va a compartir pruebas que el pueblo de Israel tuvo enfrente durante este tiempo en el desierto. El capítulo 16 narra, por ejemplo, la cuestión de el maná milagroso y de las codornices, también milagrosas, pero muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en eso, en la acción de Dios, en Dios que alimenta milagrosamente a su pueblo, en el maná como una prefiguración de la Eucaristía, que todo esto es real, incluso lo hemos comentado en este espacio en programas anteriores. Pero hay aquí un punto que no podemos nosotros perder de vista. ¿Cuál es este punto? Que este pasaje, estos pasajes, mejor dicho, constituyen parte de una prueba, por así llamarle. Una prueba que Israel, ¿cómo le decimos? No aprueba. Una prueba que reprueba. Una prueba de la cual no sale airoso. El pueblo, vamos a leer nosotros en el capítulo 16, por ejemplo, del Éxodo, dice, toda la comunidad de los israelitas partió de Elín y llegó al desierto de Sin. Dice el versículo 2. Toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Murmuró. Decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en el país de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Es interesante, ¿eh? Porque asamblea, la palabra asamblea, puede ser traducida aquí como eclesia en el griego, como iglesia. Murmuran. Nos han traído aquí para matarnos de hambre. La prueba era ver si confiaban en Dios,
que les había dado suficientes signos poderosos y milagrosos ya en su estancia en Egipto. Recuerden las plagas. Recuerden la 10ª plaga, que fue la que permitió la liberación del pueblo. Recuerden cómo la muerte de los primogénitos de Egipto pasó como una plaga exterminadora terrible y cómo los primogénitos de Israel fueron milagrosamente respetados por la sangre del Cordero. Habían visto suficientes signos y sin embargo murmuraban. Habían visto que Dios estaba con ellos y sin embargo no confiaron. Sabían, lo habían palpado, que Dios tenía predilección por este pueblo y que tenía un propósito y un plan para ellos. Y sin embargo, cayeron en la tentación de murmurar contra Dios, porque la murmuración no va contra Moisés y contra Aarón. Más adelante, Moisés y Aarón le dicen al pueblo, ustedes no murmuran contra nosotros, no desconfían de nosotros, están desconfiando de Dios. Fallan esta prueba. Y lo que vamos a ver nosotros en los evangelios, en los pasajes de la tentación, es a Jesús, que es el Hijo de Dios. Y hay que recordar cómo en el Éxodo, voy a regresar al Éxodo, hay que recordar cómo en el Éxodo, en los primeros capítulos, si no recuerdo mal, es en el capítulo 3, le había dicho Dios a Moisés para que se lo compartiera al faraón, capítulo 4. Dirás al faraón, Éxodo 4:22, así dice el Señor, mi hijo primogénito es Israel. Pero Israel como país, como nación, como comunidad, como asamblea, para retomar el término que habíamos visto más adelante. Dios dice, mi hijo primogénito es Israel. Esto es una prefiguración de Cristo. ¿Qué sucedió a la salida del pueblo de la tierra de Egipto? Venía persiguiéndolos los ejércitos del faraón. ¿Y qué signo milagroso sucedió para que se libraran de los ejércitos del faraón? ¿Lo recuerdas? Las aguas se partieron, se abrieron, y el pueblo pasó por en medio de las aguas. Justo antes del pasaje de las tentaciones que encontramos, el pasaje del bautismo del Señor. El Señor, que es el primogénito de Dios, que es el Hijo del Padre, pasa también por las aguas. Y después de pasar por las aguas vendrá su prueba, como le vino la prueba a Israel. Vamos viendo lo que yo me refería a este carácter tipológico y cómo Jesús va a revivir en su persona todo aquello que el pueblo de Israel vivió y que falló. Para Él no fallar, para Él estar a la altura, para Él marcar el camino. Y así vamos a encontrar nosotros, vayamos al pasaje del capítulo 4 de San Lucas, donde el Señor, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto, durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos 40 días. Hemos hecho un programa antes, hablando de 40 días, de todas las referencias a 40 días que aparecían en el Antiguo Testamento como prefiguración de esto. ¿Lo recuerdas? Pues bien, no comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo, muy astuto, siempre presente en los momentos en los cuales estamos flaqueando o en los cuales podemos ser tentados, le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Creo que en mayor o menor medida estamos todos familiarizados con estos pasajes. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Le da una respuesta que se le ocurre en ese momento? No, cita la Escritura. La Escritura, por cierto, de la cual él es el autor. No es que la supiera de memoria, es que Él es el autor de la Escritura. No solo de pan vive el hombre, citando directamente el libro del Deuteronomio. Entonces regresemos al Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. Si tú estás un poco perdido en esto de los libros de la Biblia, el Deuteronomio es el quinto libro. El quinto libro de este llamado Pentateuco. Penta significa 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
para que lo busques. Deuteronomio 8, en el versículo 3, fíjate muy bien, está hablando de lo que Dios hizo con el pueblo durante aquel tiempo en el desierto. Y que nos viene muy bien a nosotros en este periodo de Cuaresma, o nos viene muy bien también cuando sintamos que estamos pasando y atravesando una prueba en nuestra vida personal. Dice, acuérdate de todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y para conocer lo que había en tu corazón. Este pasaje es clave para entender el propósito de la Cuaresma, lo que decíamos al principio. No es que Dios no sepa lo que hay en nuestro corazón, lo sabe mejor que nosotros. Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él sabe lo que necesitamos mejor de lo que nosotros creemos saber lo que necesitamos. No es que Dios nos permita la prueba para darse cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Él ya lo sabe. Él permite la prueba para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Y vamos a ser honestos. Vamos a ser muy honestos. Muchas veces en nuestro corazón no hay santidad. Muchas veces en nuestro corazón lo que hay está lejos de ser algo bonito. Lo que hay está lejos de ser algo agradable al Señor. Pero muchas veces vamos por la vida pues con una actitud, digamos, de pensar que somos santos en vida. Hay una razón por la cual la Iglesia en su sabiduría nunca ha declarado a ningún santo en vida, Hay una razón. Pero muchas veces vamos como con esa actitud, si no de pensar que somos santos en vida, decide pensar que somos muy buenas personas y que hacemos todo muy bien. Nuestras labores en casa, nuestro trabajo, nuestras relaciones con la familia, con los amigos. Pensamos que somos muy buenos. Y de pronto vienen circunstancias que el Señor permite, no para que Él sepa lo que hay, sino para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay realmente ahí. Y si somos personas humildes que aceptamos la corrección de Dios nuestro Padre, tendremos que darnos cuenta que muchas veces hasta nos sorprendemos a nosotros mismos. Caray, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió esa respuesta? ¿De dónde salieron esas palabras tan feas? Desafortunadamente, muchas veces nos sorprendemos a nosotros mismos en actitudes que no quisiéramos. Pero hay que entender que esto no es para que desesperemos, no hay que desesperar. El Señor permite esto para que nos demos cuenta de cuánto lo necesitamos a Él, de cuánto necesitamos volver el corazón a Él. Regresemos entonces al pasaje del capítulo 8 del Deuteronomio. Para humillarte, para probarte y para conocer lo que había en tu corazón, si ibas a guardar sus mandamientos o no. Te humilló y te hizo pasar hambre. Recuerda, está hablando del pueblo de Israel, pero recuerda lo que nos ha dicho el pasaje de la tentación de Jesús. Al final de los 40 días sintió hambre. Te hizo pasar hambre y después te alimentó con el maná que ni tú conocías, ni habían conocido tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, las palabras exactas de Jesucristo, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca del Señor. Todo esto tiene un propósito, hacernos ver que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y así es como el Señor vence la primera tentación dándonos ejemplo. Vamos a hacer un corte. Regresando a este corte compartimos las otras dos tentaciones y pasaremos también a nuestro segundo pasaje que queremos proponer el día de hoy. Así que, por favor, quédense con nosotros, no se vayan, ya regresamos. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Qué bueno que siguen con nosotros, estamos de regreso. Agradezco sus correos electrónicos apologetica@mariavision.com. Si quieren pongan en donde dice asunto o subject su nombre y de dónde nos escriben. Así los podemos mencionar un poco más
ágil. Por ejemplo, Raquel Martínez, un abrazo, Raquel. Sergio González, Lupita Treviño, de Monterrey, ella sí nos pone dónde es, un saludo. Manuel Sánchez, ¿de dónde? Pajacuaran, o Pajacuaran, no sé dónde lleve el acento, el énfasis, en Michoacán. Manuel, muchas gracias, ojalá nos aclares cómo se pronuncia. Norma, desde Querétaro, Norma de Monsiváis, muchas gracias. De Tejupilco, Estado de México, Manuel Díaz Ortiz, un abrazo también. Y, bueno, aquí tengo varios más. Agradezco también a los que siguen comunicándose a través del Facebook o a través de la línea telefónica, los menciono ahora. Edgar Suárez, de Honduras, pides oración por tu familia. Claro que sí, cuenta con ella. Edgar, desde La Ceiba, en Honduras, en Centroamérica. Un abrazo a ti y a todos los hermanos que nos siguen en Honduras, en La Ceiba y en todo Centroamérica. Desde Chinameca, en Veracruz, bellísimo estado de la República Mexicana, María Elena Trujillo, muchas gracias. Gracias. Dice, ¿qué nos dices del Jueves Santo? Bueno, cuando llegue el Jueves Santo hablaremos de eso. Gabriela Lazo, de Puebla, Puebla. Muchas gracias, Gabriela, por tu llamada. De Ciudad Madero, Tamaulipas, José Alejandro Vadillo. Dice, ¿por qué nos llamamos Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Bueno, hemos hecho programas enteros acerca de quién inventó la Iglesia, por qué la Iglesia se llama católica. Pero bueno, básicamente lo de católica viene porque católico significa universal, según el todo, de acuerdo al todo. Y te recomiendo que leas el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, del versículo 18 al 20, que son los últimos 2 versículos del Evangelio de San Mateo. Allí el Señor va a mencionar 4 veces la palabra todo. Va a decir que a él le fue dado todo el poder y Él le da este poder a la Iglesia. Va a decir que Él envía con este poder a que vayan a los discípulos a todas las naciones, a ser discípulos de todas las naciones, para enseñarles a guardar todo lo que Él les ha enseñado, y dice, Él garantiza que se quedará con su iglesia todos los días. Estas 4 veces que menciona el Señor la palabra todo, nos habla de esta totalidad de la Iglesia católica, de la Iglesia universal, nos habla de esta universalidad, mejor dicho, de la Iglesia. Universal significa católico. Este es un aspecto del por qué la Iglesia católica es mucho más extenso. Apostólica, porque estamos cimentados sobre los apóstoles. Efesios 2:20. Estamos cimentados sobre los apóstoles. También pasajes de los Hechos de los Apóstoles dicen que los cristianos primeros perseveraban en la oración, en la comunión de bienes, en la oración, en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles. Entonces nosotros no podemos hacernos una iglesia a la medida fuera de los apóstoles. Pero alguien dirá, los apóstoles están en la Biblia, pero hoy ya no hay apóstoles. No, claro que hay. Porque si hoy no hubiera apóstoles, significaría que Dios, a Jesús, que es Dios, le importó únicamente la primera generación cristiana, en la cual había apóstoles. Sin embargo, a Jesús le importamos tanto tú y yo del siglo XXI cristianos, como los cristianos del siglo I. Y por eso San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, instruye a Timoteo para que él a su vez transmita lo que aprendió de Pablo a otros hombres probados en la fe, que sean capaces de transmitir eso a otros. Ahí ya estamos viendo la base para que la sucesión apostólica se dé. Es decir, que cuando los apóstoles mueran, como murió Pedro, como murió Pablo, como murieron todos los apóstoles, haya una siguiente generación, que también murió, pero hubo otra generación, que también murió, pero hubo otra generación. Y por eso nosotros tenemos aquí cada programa, muchas personas me dicen, ¿qué es lo que tienes ahí atrás que se ven como unas figuritas? Bueno, cada programa, lo que tenemos aquí es el retrato de todos los papas de la historia, el que ahorita van a ver en pantalla, porque nos habla históricamente, ahí está, gracias a Paco en la cámara, nos habla de esta sucesión apostólica, de esta historia de la iglesia que se liga hasta el tiempo de Cristo y que ninguna otra iglesia tiene. Entonces nosotros podemos estar ciertos que históricamente nuestra iglesia está ligada a Jesucristo. Vamos, hay muchos que no pueden decir lo mismo. Por eso es iglesia católica, apostólica. ¿Por qué decimos que romana? Bueno, porque desde San Pedro, el obispo de Roma, es la cabeza de la iglesia y tiene allí su sede. Bueno, me salí un poco del tema, pero tu pregunta estaba allí y teníamos que responderla. Un saludo también a Carlos Chacón, que acaba de llegar un correo de él del Salvador. Vamos a regresar al tema porque si no, el tiempo se nos va a ir, no vamos a alcanzar. Estamos viendo el pasaje de las tentaciones y estamos viendo cómo
hay una profunda conexión entre el Antiguo Testamento y estos pasajes donde el Señor es tentado. Estamos viendo cómo Él viene a cumplir a plenitud lo que el Antiguo Testamento anunciaba. La prueba que Israel no pudo pasar, el Señor la va a pasar. No solamente Israel, De hecho, el catecismo, voy a ir al catecismo aquí, es que recordé ahora. De hecho, el catecismo, en el párrafo 538, 539 y 540, donde habla de las tentaciones del Señor, nos va a explicar que lo que Jesús hizo en las tentaciones, superándolas, venciéndolas, fue hacer lo que no pudo hacer no solamente Israel, lo que no pudo hacer Adán. El catecismo lleva esta tipología hasta Adán. Fíjense, dice el párrafo 538 del catecismo. I will lift my eyes unto your throne. I will lift my voice to praise you alone. I will give you thanks for all you have done, King of heaven. Most glorious Lord, you sent your son. Estábamos compartiendo el párrafo 538, 539 y 540 del Catecismo. Vean lo que dice el párrafo 538. Al final de este tiempo de prueba, Satanás le tienta 3 veces, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Esta es una clave, Tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Filial habla de esta relación hijo-padre, padre-hijo. Tratando de poner a prueba esto. Y el Catecismo nos dice, Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Las tentaciones de Jesús recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Yo prometo que en las semanas por venir haremos un programa que se llamará Génesis 3. Algunos recordarán que ya hicimos Génesis 1, ya hicimos Génesis 2. Bueno, haremos Génesis 3, capítulo 3, donde hablaremos específicamente de esta tentación, de la famosa caída. Pero bien, es interesante notar cómo el Catecismo nos dice que las tentaciones de Cristo, de alguna manera, nos remiten a las tentaciones de Adán y las de Israel en el desierto. Párrafo 539. Los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán, que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel. Al contrario de lo que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años por el desierto, Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. Vean, la victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión. Entonces, lo que habíamos dicho desde un inicio, la Cuaresma tiene que ser preparación para la Pascua. La Cuaresma, con la oración, con el sacrificio, con la mortificación, con la penitencia, nos tiene que ayudar a vivir una mejor Pascua. Es decir, si nosotros vencemos la prueba de la Cuaresma, podremos vencer la prueba de la pasión, que a todo cristiano le llega. Todo cristiano tiene que estar preparado para revivir en su propia vida y en su propia persona, de una manera u otra, la pasión y muerte del Señor. Para llevar la cruz. El Señor lo dijo muy claro. El que quiera seguirme, que tome su cruz. Entonces, hay que saber leer estos pasajes a la luz del Antiguo Testamento, a la luz de las tentaciones que sufrieron Adán y el pueblo de Israel. Segunda tentación, muy rápido. Lo llevó luego a una altura y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Nuevamente citando el Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, ahora en el versículo 13. Hay que recordar que el Deuteronomio capítulo 6, 7 y 8 es Moisés hablándole al pueblo justamente de lo que tenían que hacer y fallaron. Y es donde Jesús retoma eso. Deuteronomio capítulo 6,
versículo 13. Dice, al Señor tu Dios temerás, a Él servirás y por su nombre jurarás. Qué interesante, ¿no? Si vamos un poquito más adelante, vamos a ir al versículo 16 del mismo capítulo 6 de Deuteronomio, y dice ahí, no tentarás al Señor tu Dios como le tentaste en Masá, recordando el Éxodo, recordando aquel momento donde murmuraban ahora por sed, ya no por hambre, sino por sed, nuevamente murmurar contra Dios. Fíjense, esto es algo muy propio de nosotros. Israel lo vivió, nosotros también lo vivimos. Cuando el Señor nos está poniendo a prueba, por así decirlo, cuando el Señor permite que seamos tentados, muchas veces nosotros queremos tentar a Dios. Como diríamos en México, los patos le tiran a las escopetas. El Señor está permitiendo que seamos tentados y nosotros le queremos tentar a Él, rebelándonos, murmurándonos, no sometiéndonos a su voluntad. Hay que tener muy en cuenta esto. Las dificultades en la vida que nosotros hacemos manifiestas en la Cuaresma, que las asumimos voluntariamente, muchas veces vienen involuntariamente, muchas veces vienen dificultades aunque no las busquemos, muchas veces ni siquiera las queremos, pero son momentos para crecer en fe, para sumergirnos más profundamente en la oración, para acrecentar el tesoro de la gracia que Dios nos quiere dar. Cada circunstancia de la vida, sobre todo las más difíciles, son oportunidades en las cuales el Señor quiere derramar gracias sobre nosotros. Nosotros está en nuestro lado el aceptar esas situaciones y no tentar a Dios, digamos, murmurando o rechazarlo. Está en nosotros. La tercera tentación. Bueno, al respecto de la segunda tentación, solamente un comentario. Este es el único pasaje de todo el Nuevo Testamento en el cual se prometen riquezas para aquellos que predican el Evangelio de la salud y la prosperidad. Es el único pasaje donde se prometen riquezas. ¿Y quién promete las riquezas? Bueno, ya vimos quién. Lucas 4:9. Le llevó después a Jerusalén, le puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden. Y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Está citando el Salmo 91. Noten cómo el tentador, el diablo, conoce la Escritura y la cita, pero fuera de contexto. No para un fin de santidad, sino para un fin de perdición. La Escritura, ya nos lo advertía San Pedro en una de sus cartas del Nuevo Testamento. La Escritura no es para interpretarse de forma personal privada, es para interpretarse en la iglesia, en la asamblea. Quien la interpreta privadamente corre el riesgo de interpretarla mal, torcidamente, y hacerlo para su propia perdición, como dice San Pedro también. El demonio cita la Escritura, pero no es para santidad, es para perdición. Hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo le responde Jesús? Con la Escritura, pero bien citada. Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios como le tentaste en Masá. Muy bien. En estos pasajes que hemos visto el día de hoy, de las tentaciones del Señor, queda manifiesto cómo Él cumple perfectamente la voluntad de Dios. Voluntad de Dios que no pudo cumplir Adán y que no pudo cumplir Israel en el desierto. Hay que tener esto muy, muy en mente. Voluntad de Dios que muchas veces nosotros tampoco podemos cumplir. Recordar que la Cuaresma es un periodo que a través de la oración, de la mortificación, del sentir hambre, estamos buscando hacerle un espacio de eso en nuestras vidas. Pero estamos también buscando conocer nuestras propias limitaciones, buscando que nuestro corazón revele tal vez todas esas capas de pecado, de dureza que hemos ido acumulando con los años y que a lo mejor ya ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí. ¿Cuántas veces por el paso de los años y de la dureza acumulada ya tenemos un corazón indiferente?
un corazón que ya no se conmueve ante nada, un corazón que parece incapaz de convertirse al Señor. Pues la Cuaresma es una oportunidad para ti que has estado lejos de la iglesia, para ti que has estado lejos de Dios. Es una oportunidad para que a través de signos externos, signos corporales como el ayuno, como la abstinencia, como los sacrificios, como la limosna, desprenderte de un poco de tu dinero para darle a los necesitados, como la oración, para que a través de todo esto seamos probados. No porque Dios necesite ver nuestro corazón, Él lo conoce, sino para que nosotros podamos ver lo que hay aquí, reconozcamos nuestra miseria, nuestra debilidad, y entonces clamemos a Dios, como tuvo que haber hecho Adán, como tuvo que haber hecho el pueblo de Israel, no murmurando, sino con fe, como hizo Jesucristo en las tentaciones y como hizo en el jardín de Getsemaní. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo los invito pues a que vivamos una Cuaresma santa y que nos pongamos en manos del Señor para que revele todo lo que tiene que ser sanado en nuestro interior. Y así podamos llegar a vivir una Pascua verdaderamente santa y pasemos por la pasión y muerte de Cristo acompañándolo para poder también acompañarlo en su resurrección. Amigos, yo soy Rafael Piña Valdés, agradezco muchísimo sus llamadas, sus correos, sus comentarios en Facebook, agradezco el favor de su atención. Si el Señor lo permite, nuevamente nos encontraremos con más de apologética, con más razones de nuestra esperanza. Y le doy las gracias a nombre de todo el equipo de esta televisora que ha hecho posible que esta señal llegue a su hogar. Dios les bendiga. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me.